Buenas noches, feliz año, bienvenidos al Filandón, al primer Filandón de este 2022. Hoy vamos a comenzar analizando pues, el asunto que viene marcando la actualidad, por desgracia, de los últimos 2 años y que también va a marcar el inicio de este año, como es el de la pandemia de COVID, esta sexta ola que estamos atravesando y cómo afecta a la provincia. Para ello nos acompaña el gerente de Salud de León y también desde este inicio de año gerente de Atención Primaria, Juan Luis Burón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado para poder, sobre todo, transmitir pues ciertas indicaciones que yo creo que son buenas para toda la sociedad. Porque supongo que son muchas también las dudas, la incertidumbre, ¿no?, que se está generando en estos momentos, ¿no?, de sexta ola. Y yo creo que sois muy importantes para poder aclarar y sobre todo transmitir a la población determinados mensajes que yo creo que son buenos para todos. Pues intentaremos en este Filandón aclarar un poco dudas, clarificar un poco ese panorama que se nos presenta con esta sexta ola y conocer la situación del sistema sanitario en nuestra provincia. Para ello nos acompañan también Joaquín Torné, director del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y la responsable de informativos de Es Radio León, Elena Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a los dos también por estar en este Filandón, en el que comenzamos, pues eso, acercándonos un poco a la situación en la que afronta este 2022 la sanidad de León. Usted ya la conoce por su pasado en la atención primaria, por su cargo en la Gerencia de Salud, y ahora regresa a esa atención primaria. ¿Cómo se la ha encontrado? Bueno, sobre todo, yo tengo que decir que muchas gracias por ser el primer Filandón del año y que encima sea la COVID. Espero que sea casi el último, ¿no? Que durante el año, este año sea el del fin de la pandemia. La situación de la provincia, pues bueno, la tiene toda la población todos los días. Estamos aumentando los contagios. La suerte o las medidas que se han ido adoptando, como son la vacunación de toda la población, es lo que ha significado que probablemente no haya tantos ingresos hospitalarios, y las UCIs, por suerte también, o gracias a las medidas que de alguna forma se están implementando, pues no están tan al borde del colapso como en otras ocasiones o en otras olas. Yo creo que es esperanzador. Lo que pasa que sí que tenemos la sobrecarga en la atención primaria, que es el primer el primer filtro o el primer muro de contención de todo lo que es el COVID, ¿no? Y pues está la gente, yo creo que lo comentábamos ayer con algún otro periodista, llevamos 2 años, es decir, todos estamos, yo creo que muy cansados, es decir, vosotros de estar informando todos los días de lo mismo, los profesionales pues lo mismo, y la población también. Yo creo que tenemos que intentar dar ese pequeño impulso este comienzo de año para acabar entre todos ya definitivamente. Esa tensión que hay en la atención primaria, ¿cuándo creen que se puede medianamente resolver? Porque yo me imagino que esto tardará tiempo, sobre todo porque todavía tiene que haber mucha gente de baja en los propios centros de atención primaria, y además hay un aumento de pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuándo creen que esa tensión puede rebajarse? Y sobre todo, ¿cuándo va a poderse normalizar un poco la atención, sobre todo la telefónica, que no parece que funcione? Con respecto a eso, sí que de alguna forma creo que tenemos que dar varios mensajes. Se han implementado todo el tema de los test antigénicos que se hacen móviles, con un fin, sobre todo, de ayudar a todos los centros de atención primaria a no estar sobrecargados. Es decir, todo test que hemos hecho afuera lo hemos notado, que luego en urgencias, en distintas consultas, ha bajado un poco la demanda. Y eso pues nos ha generado un poco ese calma de tensión y ese pequeño respiro, pequeño. Pero además yo creo que tenemos que seguir implementando situaciones como es las consultas de tarde para que los profesionales que de alguna forma sí quieran poder participar, pero también los profesionales, que hay algunos que están llamando jubilados menores de 70 años, es decir, que van a estar pues trabajando un poco con nosotros. Eso nos va a permitir rebajar un poco esa tensión y el acceso de toda la población a la atención primaria y a la consulta. Pero también estábamos, el tema del móvil, es decir, que
se está implementando a través de SACIL Conecta. Todos los test de farmacia que de alguna forma estaban siendo positivos, que tenemos que llamar al centro de salud para que se confirme, pues se puede hacer a través del SACIL Conecta. Yo creo que entre hoy y mañana probablemente esté resuelto esa situación y a través de confirmación test de farmacia ya no tendremos que ir al centro de salud, sino que en unas indicaciones muy sencillas podemos confirmar que hemos sido positivos. Te dan las recomendaciones, firmas un consentimiento responsable de que es así lo que tú estás diciendo, y el tema de las bajas laborales, pues ya lo vamos a informar a través de la población que acudan para validar, es decir, validar la baja laboral al Palacio de Exposiciones a que le hagamos el test de antígenos, es decir, y que de alguna forma podamos descargar los centros de salud. Eso es un poco todas las medidas. ¿Cuándo? Pues yo me gustaría que más pronto que tarde, pero yo creo que estamos todo el día aprendiendo de esta pandemia. Yo creo que las medidas, sobre todo la vacunación, y yo creo que todos hemos sido muy responsables, porque al venir aquí, que vienes por la calle desde la gerencia, estamos al aire y la gente lleva mascarilla, es decir, con lo cual, bueno, yo creo que esas medidas que todo el mundo estamos adoptando, yo creo que son las buenas. Pero bueno, medidas, sobre todo el tema del SACIL Conecta, de poder tramitar esa situación, esa declaración responsable de positivo, es decir, que eso, bueno, pues nos va a permitir mucha disminución de demanda. Cuando dice que en el Palacio de Exposiciones es donde se va a confirmar ese positivo y por tanto iniciar la baja laboral sin tener que pasar por el médico de cabecera, por el médico de atención primaria, para liberar un poco esa tensión, ¿también lo va a hacer la empresa privada, la tramitación de esas bajas? ¿O cómo esa la hacemos a través de nuestros profesionales, es decir, eso lo tiene que hacer un médico de SACIL, lógicamente la baja laboral no la puede dar nadie. Entonces, en las carpas del PCR pondremos validación, test de farmacia, y entonces lo harán pues los profesionales habituales que tenemos en el Palacio de Exposiciones, y bueno, luego dentro, a través de un sistema de la conexión informática, pues les daremos las bajas laborales y demás. Sí, ha comentado que cuando venía para acá, que efectivamente todo el mundo lleva mascarilla y que, bueno, más o menos la población está cumpliendo con las normas. ¿Usted cree que habría que haber impuesto alguna restricción más durante estas Navidades, dada la contagiabilidad que tiene la variante Omicron? Yo no soy experto epidemiólogo, es decir, lo que pasa que sí sé lo que demanda mi familia, mis amigos, la sociedad. Yo creo que era imposible establecer en estos momentos, en estos momentos ya después de 2 años de pandemia, medidas muy restrictivas. Yo creo que lo que se ha apelado es a la responsabilidad, y yo creo que eso, pues lo estábamos comentando, que todo el mundo hemos hecho test antes de las reuniones familiares, por lo menos eso quiere decir, si es negativo, de que la contagiosidad es mínima, porque está lo que decimos a ciclos altos, que ya prácticamente conoce todo el mundo, y yo creo que tenemos que dar un poco de respiro, es decir, la sociedad no podemos estar en esa tensión de forma continua, es decir, yo creo que es lo que te dice la sociedad, la población, ¿no? Decía antes, al hablar de la atención primaria, que estaban recibiendo llamadas de médicos jubilados de menos de 70 años que quieren incorporarse a la atención primaria para minimizar o para restar un poco esa tensión que tienen. También el nuevo consejero de Sanidad pidió médicos voluntarios para atender por las tardes a esas consultas que no se pueden atender por la mañana. ¿Cómo está yendo en la provincia de León esta petición de voluntarios para trabajar un poquito más en un sector que está muy cansado, y ellos de manera especial después de casi 2 años de pandemia? Pues mira, tenemos desde médicos residentes de 4º año que voluntariamente quieren colaborar y nos han llamado, médicos de los centros, ya tenemos algunas consultas en José Aguado, Condesa, Palomera, esto ha sido de esta semana y se han ido implementando, pero es un tema que además nos va a servir
para un poco el futuro, es decir, porque de alguna forma siempre en las épocas de gripe de todos los años pues se producen situaciones de sobrecarga y bueno, puede ser un mecanismo para que nunca superemos los 3 días de consulta en atención primaria, que es algo que es lo razonable. Si tú quieres seguir con tu profesional, pues esperar y esperar más días, pero lo que sí que es cierto para una consulta urgente, por supuesto se va a urgencias, pero para una consulta preferente pues tiene que ser menos de 3 días. Y los médicos jubilados pues tenemos ahora mismo contactados con 2 en Astorga, otros 2 o 3 en León, ahí se van incorporando. Yo creo que es un tema que bueno, pues la gente lo irá conociendo y sobre todo yo creo que la profesión médica y la profesión enfermera y la profesión sanitaria en general se basa en la empatía y entonces ves a tus compañeros, como me ha pasado a mí, que están sobrecargados y yo tengo que echar una mano, como sea, es decir, y eso es la misión de, yo creo que han hecho, que se han puesto todos en su cabeza. Y viendo esa situación de saturación, no sé qué opina desde ese punto de vista de gestión del personal, de esa gripalización, vamos a utilizar la palabra que se está ahora poniendo de moda estos días, esa posibilidad de levantar ya las restricciones. Mencionaba antes Joaquín si habría que tomar más, de dejar que se convierta en una especie de gripe, que se extiendan los contagios y que se acabe cuanto antes. No sé si esa teoría que algunos expertos empiezan a defender la ve usted bien. Yo vuelvo a decir, no soy epidemiólogo, pero sí que es verdad que de alguna forma la sociedad tiene que saber hasta dónde puede permitir y puede asumir pues una mortalidad que va a tener. El otro día estábamos hablando de que la gripe tiene una mortalidad de 3.500 personas al año. Bueno, no es baladí, es decir, entonces bueno, se ha gripalizado y lo hacemos así. ¿Cuánto vamos a permitir en el COVID? Es decir, entonces bueno, yo creo que vamos a intentar de alguna forma reducir el número, la mortalidad, y sobre todo ahora que estamos, yo creo que en una fase bastante final, es decir, por las sensaciones que tengo, no puedo decir es que esto es así porque estos datos, no, tienes una sensación y yo creo que esa sensación es que, bueno, vamos hacia abajo. Gripalizarlo, es decir, bueno, pues comportaros como queráis. Yo creo que eso no ha sido bueno, es decir, nunca. Yo creo que tendremos que seguir manteniendo algunas situaciones hasta que, bueno, llegue unos límites que la sociedad, que todos decidamos qué es lo que queremos. Sí, pero a mí no me queda claro, y además era una de las cosas que yo quería tratar aquí, ese debate de la gripalización, a mí no me queda claro qué significa eso. Es decir, que nos comportemos exactamente igual que nos hemos comportado durante los últimos años con la gripe. En fin, los medios de comunicación estamos acostumbrados a empezar más o menos a mediados de noviembre a hablar de camas cruzadas en los hospitales, de atención primaria también tensionada por los casos de gripe, sobre todo por la gente mayor, y también de aumento de las defunciones. En fin, nos vamos a seguir acostumbrando también a esto, pero con la diferencia de que esto será en todos los tramos del año, es decir, en primavera, verano, otoño, invierno, porque no es lo mismo. Claro, yo por eso digo que gripalizar, es decir, el COVID en estos momentos, yo creo que no es algo que sea deseable, es decir, yo creo que tendremos que seguir manteniendo unas medidas restrictivas, es decir, sobre todo las que estamos llevando, es decir, y sobre todo terminar con la vacunación de toda la población, que se ha convertido en algo esencial. Yo simplemente cifras, es decir, ¿qué porcentaje de población no está vacunada? Un 10% en León, 10 por 500.000 habitantes son 50.000 personas. 50.000 personas que se pueden contagiar y que un 20% van a terminar en el hospital. Estamos hablando de cifras, es decir, y son cifras muy importantes todavía. Yo creo que a mí me parece, no tengo desde luego ni el conocimiento para poder decir que esto se tiene que gripalizar, porque no es mi ámbito de conocimiento, pero sí que me parece así, siempre en un análisis un poco externo, me parece todavía prematuro.
Ayer mismo la Sociedad Española de Medicina de Familia decía que se trate al coronavirus, a la COVID, como una gripe y que volvamos a la vieja normalidad sin mascarillas ni restricciones. Esto lo dice la Sociedad Española de Medicina de Familia y Medicina Comunitaria, que en teoría agrupa a todos los médicos de cabecera, de atención primaria. No sé ni en qué contexto, ni exactamente cómo se ha dicho. No puedo, yo vuelvo a repetir, no es mi ámbito de conocimiento. Yo creo, desde mi perspectiva y de la perspectiva un poco de los profesionales con los que, bueno, pues de alguna forma tienes contacto y que tienen conocimientos en la materia, que todavía es prematuro. Es decir, pero estamos a lo que nos digan las sociedades científicas y si puede ser, pues bueno, pues estupendo. Es decir, pero yo no lo veo. Es decir. Hablábamos antes de las listas de espera, de ese personal de refuerzo que se va a poner por las tardes para que no haya que esperar más de 3 días para ver al médico de cabecera. ¿Se va a implementar también en pediatría, donde sí. los días para esperar para las consultas? ¿Y hay Sí. pediatras y médicos de cabecera para eso? Ayer tuvimos una reunión con todos los pediatras y bueno, pues hay algún profesional que sí está dispuesto. Es decir, entonces bueno, veremos a ver cómo lo hacemos, sobre todo para resolver determinadas situaciones en esta época de ausencias, donde bueno, pues tenemos que coger bajas laborales por los 7 días de COVID, tenemos que coger todavía algunas vacaciones o situaciones puntuales por maternidad, por miles de situaciones que son las normales y habituales y que lógicamente aumentan esa demanda en pediatría. Y por supuesto, pues estábamos comentándolo para ayer empezar ya también con ellos. Sí, vamos a hablar de vacunas. O sea, aquí en León, digamos que puede haber ese escaso 10% de personas que no están vacunadas, pero con respecto al 90% restante, ¿usted cree que vamos a tener que vacunarnos una vez al año a partir de ahora? ¿O eso? Yo lo siento, pero no tengo ni el conocimiento, vuelvo a repetirlo. Mi pobre visión es la de gestor y estamos a lo que nos digan los epidemiólogos. Como gestor tendrán que comprar las vacunas. Sí, caso, bueno, ¿no? Hombre, si nos dicen que efectivamente, bueno, normalmente vienen del ministerio, se compran del ministerio y nos van repartiendo por todas las provincias las que nos corresponde en función de los tramos de edad a vacunar. Aquí siempre hemos ido muy rápidos, por enfermería aquí, bueno, funciona pues estupendamente y entonces, bueno, pues lógicamente se ponen las vacunas nada más que nos llegan, pero no lo sé, es decir, espero que no, porque de verdad seguir manteniendo el Palacio de Exposiciones para vacunarnos de la 4ª dosis, pues me parece un poco ya exagerado, pero bueno, es decir, espero y confío, como soy el primero, a veces yo confío en que traigo un poco de buena fortuna, es decir, y espero traer esa buena fortuna a la pandemia, que se acabe ya por fin. Hablando de vacunas, bueno, ha llamado también un poco la atención que León, no sé si ha sido la única provincia de las pocas de Castilla y León que ha vacunado, por ejemplo, esta semana, hoy en concreto, a menores por la mañana y no por la tarde. No sé si eso también se debe a algún tema de gestión interna, porque otras han aprovechado por la tarde. Es de gestión interna. Probablemente, vamos a ver, de la sistemática de trabajo y para poder poner, no sé si serán provincias donde tengan menos número de niños, pues bueno, a lo mejor igual se puede hacer por la tarde. Aquí lo hemos hecho por la mañana, yo creo que el resultado y el llamamiento siempre es bueno de todos los niños y responden en general bastante bien y bueno, pues estamos en unos porcentajes muy adecuados, es decir, si hubiera alguna falta de respuesta, pues intentaríamos modificar lo que se viene haciendo. Usted ya fue gerente de atención primaria hace unos cuantos años. ¿Cómo ha cambiado esa atención primaria en este tiempo? ¿Cómo se la ha encontrado ahora, aparte de la pandemia que tenemos, pero también está viviendo una escasez de profesionales, esos R4 que decían, luego no se quedan? En lo esencial, la verdad es que es lo mismo. La atención primaria es la cercanía, el estar a la cabecera del paciente, del usuario, y es algo
que es distinto, es decir, no tiene nada que ver con hospitalaria, que están más distantes, no ves siempre al mismo paciente, y lo esencial es lo mismo. Las hojas han cambiado un poco, ahora efectivamente los programas informáticos, tenemos muchos programas informáticos que de alguna forma sí que nos benefician, otros nos perjudican porque nos hacen implementar procedimientos un poco distintos, pero sí que es verdad que nos beneficia a la hora de dar agilidad y sobre todo un seguimiento claro de los pacientes. Pero también se han ido evolucionando hacia otra serie de cosas, la enfermera gestora de casos que se va a implementar para hacer un seguimiento muy adecuado de los pacientes muy dependientes, pluripatológicos, y que yo creo que ahí es un avance que tenemos que ir haciendo. Y hombre, como he estado en primaria, en hospitalaria y otra vez en primaria, lo que sí es intentar ver las cosas desde otro punto de vista es importante. Nosotros, como dije antes, los sanitarios somos por naturaleza más empáticos, ¿no? Y el estar en el otro lado para ponerte los zapatos del otro, pues ves un poco las dificultades o las cosas que de alguna forma no se hacen correctamente, ¿no? Y entonces, intentaremos que esas cosas desde un lado y de otro, de lo que es la asistencia sanitaria de primaria y hospitalaria, se hagan correctamente. Tenemos que hacer un alto en el camino, hemos llegado al ecuador de este filandón, hacemos una pausa, seguimos charlando en unos instantes con Juan Luis Burón, con el nuevo gerente de Atención Primaria de León, además de gerente de salud en la provincia. Hasta ahora mismo. Continuamos en este primer filandón del año analizando la situación del sistema sanitario en la provincia de la mano de su gerente de salud y de atención primaria, Juan Luis Burón. Joaquín, continuamos. Sí, estábamos hablando de lo que ha cambiado la atención primaria en la última década, ¿no? Desde que usted ocupó ese mismo cargo hace ese tiempo, ¿no? Efectivamente, las nuevas tecnologías y los avances tecnológicos han facilitado muchas tareas, ¿no? Pero los médicos de atención primaria se quejan de que hay una excesiva tarea administrativa dentro de su horario laboral, ¿no? Es decir, que dedican demasiado tiempo a esas tareas y poco a los pacientes. ¿Eso cómo se puede regular? Pues precisamente en eso estábamos. Cuando he estado diciendo todo el tema de a través del SACIL Conecta, tramitar todas esas declaraciones, todos esos trámites burocráticos, y las bajas laborales, por ejemplo. Es decir, yo creo que en el interterritorial se va a tratar precisamente para ver si el Ministerio de Trabajo, con simplemente la declaración de, la certificación de que tienes COVID, es decir, y que son 7 días de baja laboral, y no tengas que ir ni a tu profesional sanitario para que te dé ni la baja ni el alta. Es decir, está reconocido y que fuera automático. Eso generaría muchas menos consultas. Se puede hacer, es decir, porque además va a estar certificado, va a ser hecho por el sistema público en esas situaciones, y lo vamos a transmitir. Es decir, vamos a intentar, en todo caso, sacarlo, y vuelvo a repetir que espero que la gente acuda al que necesite baja laboral y que se haya detectado con un test COVID positivo de farmacia, con un test de farmacia, que acuda para validarlo al Palacio de Exposiciones, a la zona de PCRs, para evitar... Además, es decir, siempre es un tema que siempre se ha intentado evitar, es decir, la burocratización de la consulta. De alguna forma el ordenador también porque lo hemos experimentado en hospitalaria, es decir, te centras en el ordenador porque nos cuesta mucho escribir y hacer las cosas, es decir, en vez de estar mirando al paciente. Eso es algo que todavía no tenemos, de alguna forma, muy sistematizado o muy, interiorizado. Es decir, yo creo que eso tendremos que ver qué cosas, es decir,
para conjugar los dos aspectos. El ordenador nos permite, sobre todo, yo ahora que lo he visto con la perspectiva del tiempo, esa comunicación de primaria con hospitalaria, ver la evolución del paciente, tienes de un vistazo todas las analíticas, ves cómo ha ido la curva, o sea, tienes una serie de ventajas que efectivamente no teníamos. Que efectivamente hay cosas que vamos a quitar, seguro, es decir, que yo creo que se han ido quitando cosas, es decir, y probablemente en el futuro pues se puedan hacer algo más, porque bueno, se tramite a través de ordenadores. Una de las cosas buenas que ha traído el COVID, por sacar siempre la parte positiva, es que hemos aprendido también que hay muchas de las consultas que hacíamos desplazar al paciente, que simplemente era para dar un resultado, para dar una información, que ya se han hecho telefónicamente o se pueden hacer telemáticamente. Yo creo que eso ha venido para quedarse y la verdad es que nos va a beneficiar tanto al usuario, porque no tiene que desplazarse, como a los profesionales, ¿eh? Pero bueno, ¿Y es cierto que un médico vea 50 pacientes en una mañana? Pues o eso es, bueno, en fin, sabemos en este país que los sindicatos a veces exageran un poco. Bueno, hay sitios, tengo que decir, que sí, que se ven 50 pacientes. Vamos, no son de diagnóstico puro, pero sí que tienes que estar concentrado, es decir. Y entonces, bueno, yo creo que es excesivo, efectivamente, tenemos que intentar, por eso se han puesto estas medidas, porque al 40 ya no sabes muy bien, sobre todo si te viene una persona para hacer un diagnóstico, pues no sabes muy bien cómo hacerlo, es decir, no, es una situación de estrés, pero sí que tenemos herramientas, que es volverlo a citar al día siguiente para una consulta programada, donde de alguna forma puedo tener un tiempo para poderlo hacer. Ahora ya hay una serie de posibilidades de mover dentro de lo que es la propia consulta las situaciones, pero sí hay sitios, por eso se ha puesto, que efectivamente tenemos 50 consultas, ya se han quitado la renovación de recetas, porque ya se hacen electrónicamente y lo hacemos en eso, pero bueno, yo creo que hay que todavía acortar para alargar el tiempo dedicado al paciente. ¿Cuánto es el tiempo medio que se dedica, según las agendas que tienen los médicos de atención primaria, cuando llegan a su consulta, cuánto tiempo medio tienen por cada paciente? Ahora me pillas porque no lo tengo en eso, no te sé decir, pero la idea es estar en torno a 10 minutos con aquellos pacientes que necesitamos. Es decir, sí que es verdad que con 50 pacientes, si tengo una agenda de 50 pacientes, no voy a tener 10 minutos. Pero bueno, se van a ir metiendo aquellas agendas que son de procedimientos, que son, hay distintos apartados en la agenda para ver dónde los meto. Y en aquellos que sí que efectivamente requiero un poco más de tiempo, tienen un poco más de tiempo y la posibilidad de meter pacientes. Los médicos de atención primaria ven a tantos pacientes porque hay pocos médicos de atención primaria, es un problema a nivel nacional, también la Junta de Castilla y León lo ha dicho en varias ocasiones, no hay médicos de familia, no se apuesta por esta especialidad, por la razón que sea. ¿Qué se plantea desde la gerencia de León para captar a esos residentes que están terminando y que luego, cuando acaban, se van fuera de la comunidad autónoma? Aquí tenemos médicos con una población envejecida, los sindicatos han calculado en la consejería también los médicos que se van a jubilar en los próximos años, y eso hace que los que se quedan tengan que asumir cada vez más cartillas. Bueno, las cartillas, por suerte, nos están aumentando. Por profesional hemos ido implementando número de profesionales. Yo puedo decirte que cuando yo marché de primaria para el hospital, estábamos en algunos sitios con 1.900, 2.000 tarjetas. Hoy día ya estamos en la mayoría de los cupos en 1.500, 1.600. Ha cambiado también la dedicación, es decir, no es lo mismo la asistencia que se prestaba antes, porque la población hemos envejecido, nos hemos hecho mayores todos y requerimos un poco más de tiempo de atención, ¿no? Pero lo que es el quedarte con los MIRES que estamos formando aquí es complejo. Mira, yo simplemente un ejemplo. Ahora mismo, esta mañana estos días, estaba hablando con la representante de los MIRES de aquí para decirle a ver quién se va a quedar en el verano, es decir, con nosotros, y que le vamos a organizar porque hay plazas para todo el mundo.
claro, me dice, no, es que cada uno es de un sitio, iremos... unos son de Andalucía, han venido aquí porque no tuvieron sitio en su momento en Asturias y se quedaron en León, o no tuvieron en Valladolid y vinieron a León, o no tuvieron en Granada y dijeron, pues me voy a ir al norte. Es decir, hay de distintas provincias porque en la adjudicación va en función de tu puntuación, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que ellos se van a mover, es decir, se van a volver a sus respectivas, pero también van a volver otros que tenemos fuera, es decir, yo tengo casos familiares que a lo mejor nada más que terminen MIR no se van a quedar donde se están formando, sino que van a venir a León. Entonces, bueno, eso yo creo que hay una variabilidad importante. De todas formas, intentaremos, como yo decía en el Bierzo y con la gerente del Bierzo, hay que intentar bueno, pues hacerles atractivo la plaza, es decir, y eso es lo que intentaremos hacer atractivas las plazas, que les podamos ofertar y que el día 25 de mayo pues se quede en el máximo alguno, le podamos robar a su comunidad de origen, que es lo que... Sí, pero para hacer atractiva una plaza solo hay un camino, que es el sueldo. Bueno, no, yo creo que de alguna forma no es el sueldo, no es lo que marca más, sino son los horarios, un poco qué población tienes, dónde va a estar ubicado, qué es lo que vas a hacer, qué puntuación te van a dar. Bueno, hay una serie de aspectos que son distintos en no solo el sueldo. Es decir, un MIR que acaba, bueno, yo en general, por la mayoría y por cuando uno empieza a trabajar, yo no preguntaba cuánto voy a ganar, es decir, sino qué es lo que voy a hacer, a lo que me voy a dedicar. Es decir, en principio es más coger experiencia y ver un poco el entorno, que es lo que hacíamos en el hospital, es decir, y en primaria igual. ¿Y cómo se hace atractivo un pueblo pequeño, un pues consultorio? Bueno, hay que verle si tiene docencia, que tenga la posibilidad de estar integrado y que haga otras técnicas exploratorias, por ejemplo, ecografías, o que haga... Es decir, cada uno tenemos cuando sales o cuando terminas unas apetencias, y eso es un poco lo que tienes que estar de alguna forma investigando. ¿Qué es lo que puede ser? Y bueno, lógicamente todo el conjunto son pequeñas gotas en un vaso, no es solo una cuestión, que también, lógicamente el sueldo probablemente, si le vamos a seguir dando el sueldo de MIR, no se quede ninguno. ¿Cuántos médicos componen la plantilla de atención primaria en la provincia de León y cuántos deberían tener o le gustaría tener al gerente de atención primaria para atender también todos esos consultorios del medio rural que ahora en precampaña electoral? El número no me lo sé, es decir, porque ahora mismo estamos en torno a 300 y pico, tenemos médicos asignados que son los de área a cada una de las zonas de salud, y hay algunas no cubiertas y que hacen guardias en otros sitios. Pues hombre, probablemente para estar perfectamente y no tener problemas, pues necesitaríamos algunos más, es decir, bueno, por lo menos tener la plantilla que hoy tengo. Es decir, yo creo que si tenemos la plantilla que hoy tengo el día... el final de año, seguro que estaremos a gusto y contentos. Pero eso probablemente no ocurra, ¿no? Porque hay un montón de jubilaciones pendientes y teóricamente en Castilla y León la ausencia de médicos y yo no sé si producto de falta de universidades, facultades de medicina en Castilla y León puede ser el motivo, pero se supone que esas jubilaciones van a causar un gran problema. Sí. Ya venían avisando los sindicatos y los medios de comunicación, hemos avisado de que esto se iba a producir y que no había relevo generacional. ¿Cómo se resuelve eso? Y uniéndolo un poco todo, con lo que hablábamos de las facultades de medicina, ¿usted cree que cabría una facultad de medicina en León? Vamos a ver, el relevo ahora mismo, es decir, es complejo, pero lo estamos intentando resolver de muchas formas. Ahora mismo nos están escribiendo y estamos ofertando trabajo en toda España, es decir, a través de distintos medios, y sí que se nos han puesto en contacto pues gente de otras comunidades, es decir, no voy a mencionar cuáles, en las que de alguna forma sí pedirían. Hay ahora la posibilidad de contratar
también médicos, es decir, especialistas extracomunitarios, es decir, que también esa es una posibilidad que tenemos para mantener o manejar en ese tiempo. Y sí que es verdad que al Gobierno le habíamos pedido hace algunos años, porque por lo menos cuando empezó hace 2 o 3 años, que se aumentaran el número de plazas MIR. Si eso se hubiera hecho hace 3 años, pues estaríamos hablando de que dentro de 2 o haber hecho alguna convocatoria extraordinaria, no tendríamos probablemente dificultades tan extremas en los próximos años. Es decir, de todas formas, hoy día, es decir, tenemos que implementar plazas MIR y es lo que se ha hecho, es decir, en la comunidad. Y, hombre, hemos pedido algunas que no nos han concedido. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que tendría que el Gobierno implementar la posibilidad de ampliar ese número de plazas y que, bueno, más pronto que tarde salgan esos profesionales, que además se pueden formar dentro del sistema de una forma muy adecuada. ¿Le preocupa a usted las guardias que hacen los médicos de atención primaria? Los llevan su consulta y hacen una guardia aproximadamente cada semana, cada 10 días, son guardias de 24 horas. Los profesionales que son más mayores y que están ya cerca de la jubilación pueden dejar de hacer esas guardias si ellos lo requieren, pero todo eso añade más tensión al día a día de atención primaria. Como gerente, ¿cuánto le preocupa esa situación y esa carga laboral extra que están llevando los profesionales? La carga laboral de las guardias, es decir, es un tema que está estipulado, que de alguna forma tenemos libranza al día siguiente para poder descansar. Que es, 24 horas atendiendo pacientes. Bueno, sí, es verdad. Nosotros, yo creo que ahí se había intentado proponer que fueran jornadas más partidas, es decir, pero bueno, yo creo que también hay que valorar, es decir, no es lo mismo unas determinadas guardias hechas de una forma que otras, es decir, no es lo mismo un trabajo que otro. Entonces, bueno, en principio sí que se ha establecido. Yo creo que las guardias no preocupan, pero no tanto como otras situaciones de estrés en la consulta por la mañana. Y bueno, es decir, ahí es lo que hay, es decir, si podemos rebajar y apoyar, que no teníamos, cuando yo me marché no teníamos el 112, con lo cual eso rebaja mucho la tensión de todas las guardias que teníamos que estar haciendo, aparte de la guardia, esas urgencias que son muy estresantes. Entonces, bueno, yo creo que todo, vamos a ver, no es lo deseable, pero es lo que tenemos ahora. ¿Qué sería lo razonable? Hacer turnos. Yo creo que eso no se ha aceptado ni por los profesionales, yo por lo menos los que yo conozco no lo querrían hacer. Es decir, yo creo que quieren pasar esa guardia de 24 horas, que no es guardia de 24 horas, tienes tu jornada y las 17 horas. Entonces, bueno, es complejo, pero para eso se implementan en función del número de urgencias que uno tiene. No podrías estar 24 horas atendiendo a 300 pacientes. Entonces, bueno, se marca un poco en función del número de pacientes que tenemos que atender. Sí, habíamos dejado sin contestar la pregunta de la Facultad de Medicina, si que había una Facultad de Medicina en León. Yo, como Juan Luis Burón, yo desde luego sí me gustaría. Bueno, pues tiene que pedírsela al nuevo gobierno regional que salga de las elecciones del 13 de febrero. Y como gerente de atención primaria y como gerente del área de salud de la provincia de León, ¿cómo se va a enfocar la sanidad rural en los próximos años? Porque ese es el gran problema de la provincia de León. Pues lo ha dicho claramente el consejero, es decir, yo creo que hay un paraguas legislativo que tiene que salir, es decir, que tiene que marcar un poco cómo va a ser la reorganización o el rearme de toda la atención primaria y que nos marcará un poco la línea de trabajo. Es decir, yo creo que es importante. De alguna forma yo solo pienso en lo que me gustaría tener si yo fuera usuario, es decir, yo vivo en un pueblo, es decir, hombre, tienen que ser de una población, bueno, que haya número de tarjetas, pero bueno, en todo caso, siempre tener la posibilidad de tener un medio de transporte que me llevara a algún consultorio, a alguna situación, si el número de tarjetas que tiene ese consultorio no es suficiente para tener una demanda, ¿no? Pero sí que lo que no puede ser es que, como yo cuando empecé, yo tenía algún consultorio que iba, lo abría y me quedaba allí esperando a que viniera
un poco la gente, es decir, había días que no había nadie, es decir, entonces, bueno, yo creo que tenemos que ordenar esa situación, reordenar, reorganizar y desde luego centralizar qué número de pacientes o qué número y que se pueda citar a la gente, es decir, que de alguna forma en el medio rural, pues bueno, poder organizar esa consulta, la agenda y acercar, por supuesto, el profesional a, bueno, pues a todos los estamentos, ¿eh? Pues así tenemos que terminar con esa previsión de futuro que se irá marcando y que seguro que también estará marcada por la cita electoral, las decisiones que se puedan ir tomando, pero de momento la gestión nos ha quedado un poquito más clara de la atención primaria y del área de salud de León. Así que, Juan Luis Burón, muchísimas gracias por acompañarnos en este filandón. Muchas gracias a vosotros y, bueno, pues lógicamente muchas gracias por permitirme llegar a la población, sobre todo por transmitir esos mensajes de intentar ayudar entre todos a lo que es la atención primaria, que es lo importante. También han contribuido Joaquín Torné, Elena Rodríguez. Muchísimas gracias también a vosotros por haber estado en este filandón. Llegamos ya al final de nuestro tiempo. Volvemos dentro de 7 días. Gracias por su atención. Buenas noches.